Bueno, hoy vamos a arrancar con el capítulo 10, que es el primer capítulo que entra en lo que es el segundo parcial de la materia, que es Administración por Objetivos. Y es el último capítulo de los que vamos a ver en esta materia referido al enfoque neoclásico. ¿Sí? El autor de la llamada Administración por Objetivos es un señor muy importante dentro de la administración, que se llama Peter Drucker, que es el principal exponente del enfoque neoclásico. Y la administración por objetivos es como la principal teoría práctica que se desprende del enfoque neoclásico. ¿Por qué digo que es la principal? Porque es una de las más utilizadas. Con el tiempo fue cambiando el nombre, lo han ido ayornando a la actualidad. Se llama gestión por objetivos, gestión por resultados, o simplemente administración por objetivos. Y es algo que se sigue utilizando y se utiliza mucho. Hace un año y medio más o menos tuve que ir a dar una capacitación a un instituto del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y lo que pidieron como capacitación era justamente la administración por objetivos. ¿Sí? Ayornada a la actualidad. Imagínense ustedes que estamos hablando de enfoque neoclásico y esto es década del 50, década del 60. Entonces, la teoría se fue ayornando, pero en definitiva el método práctico sigue siendo el mismo. ¿Qué es la administración por objetivos? Es uno de los temas más literales que van a haber en la materia. ¿Sí? Cuando hablamos de administración por objetivos, hablamos de administrar a través de objetivos. Tan simple y tan difícil como eso. ¿Qué implica esta administración por objetivos? Lo primero que tenemos que charlar es el concepto de objetivo. Concepto que ya habíamos hablado al principio del cuatrimestre, pero que tenemos que profundizarlo un poquito más. ¿Quién se anima a decir qué es lo que piensa que es un objetivo? Es una de esas palabras incómodas que todos sabemos lo que es, pero que quizás no lo sabemos definir tan fácilmente. ¿Qué entienden ustedes por objetivo? Un logro. A ver, sí, desarrollemos. Puede ser Un logro al medio largo plazo. Una meta. una meta, claro, que uno se pone en mente. Se trata de alcanzar. Claro, una meta que trata de alcanzar. Bueno, a ver, a mí lo que me dijo abrir primero de logro me hizo un poco de ruido porque el logro suena como que es algo que ya pasó. Me da esa sensación. En cambio, meta, cuando hablamos de meta, lo pensamos como algo más hacia adelante. Ahora tengo un problema, que objetivo y meta son dos conceptos diferentes. Así que objetivo no es una meta. Después van a ver que tiene mucho que ver, pero no es exactamente una meta. ¿Podemos estar todos de acuerdo si les digo que un objetivo es un lugar al cual yo quiero llegar? ¿Qué piensan? ¿Alguien no está de acuerdo? Sí, por ejemplo, yo tengo el objetivo de irme de vacaciones, no sé, a tal lado, y mi objetivo en el 2022, no en 2021, no creo. Bien, muy a largo plazo, está bien. Bueno, bien, eso es un objetivo, ¿sí? Ahora, para poder entender bien qué es un objetivo, vamos a tener que hablar de que los objetivos tienen ciertas características. Vamos a mencionar que un objetivo dentro de una organización, para que sea bien planteado, tiene que cumplir con 4 características o requisitos. El primero de estas características es que un objetivo tiene que ser claro. Y acá parece bastante sencillo, ¿no? Dice uno, obviamente tiene que ser claro. Sin embargo, no es algo que ocurra generalmente, que los objetivos sean claros. Que un objetivo sea claro significa que todo el mundo cuando lee o escucha ese objetivo tiene que saber qué es lo que se espera de él y hacia dónde hay que ir. No tiene que dejar lugar a dudas o a diferentes interpretaciones, sino que todo el mundo debe de interpretar lo mismo. Con ustedes hicimos el ejercicio de los circulitos, ¿no? Que tenían que dibujar. Bien, ¿se acuerdan que ese era un ejemplo justamente de un objetivo que no era claro?
¿Sí? ¿Por qué? Porque la premisa era medio difusa, entonces no se sabía bien qué es lo que se estaba esperando. Entonces, el objetivo, para que esté bien definido, tiene que, en primer punto, ser claro. En segundo lugar, el objetivo tiene que ser medible en el tiempo. ¿Sí? Tiene que tener un plazo de tiempo determinado. Un error muy común es no ponerle tiempo a los objetivos. Un error muy común de los padres, por ejemplo, es decirle a los hijos, yo te voy a bancar la carrera hasta que te recibas. El día que te recibís, empiezas a trabajar. Y ahí hay un problema grave, que es que no le puso plazo de tiempo. Entonces el tipo muy tranquilo mete una materia por año, el plan de estudios tiene, no sé, 38, 40 materias, se recibe dentro de 40 años y a los 58, 59 años recibe su título de licenciado. Y ahí el padre lo deja de mantener. ¿Sí? ¿Es lo que quería el padre, mantenerlo durante 40 años? Claramente no, pero es un ejemplo de que el objetivo está mal planteado. ¿Por qué? Porque no le puso un plazo de tiempo. El plazo de tiempo nos permite a nosotros saber cuándo tenemos que controlar y cuándo tenemos que exigir ese objetivo. ¿Sí? Si yo le digo a alguien que el objetivo es aumentar las ventas un 20%, ¿cuándo voy a controlar a ver si se cumple o no? Si yo no establecí cuándo se tiene que cumplir ese objetivo. Entonces es fundamental que siempre el objetivo tenga asociado un plazo de tiempo. Y otra cuestión que tiene que tener el objetivo, la tercera característica, es que el objetivo tiene que ser cuantificable. Es decir, tenemos que tener algún tipo de unidad de medida. Esa unidad de medida nos va a permitir un control para ver si el objetivo se logró o no se logró. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, si yo le digo a alguien, mira, quiero que... el padre le dice al hijo, quiero que te recibas, yo te voy a bancar la carrera y tenés que recibirte en 8 años. Generoso el padre. Y el hijo se recibe en 8 años, cumple con el objetivo, pero se recibe con un promedio de 3,70. Ni siquiera llegó a 4. No sé si sabían, pero se pueden recibir con promedio menor a 4 porque si se sacan varios aplazos, entran en el promedio también. ¿Es lo que el padre buscaba? ¿Que el hijo se reciba con un promedio 3,70? No. Entonces el comportamiento que estábamos tratando de generar no está siendo guiado ya directamente desde el planteamiento del objetivo. Quiero que te recibas en un plazo de 8 años, insisto, un plazo muy generoso, con un promedio de 6 o más. Entonces, de esa manera yo ya estoy estableciendo más o menos qué es lo que estoy buscando en la persona. Y el último punto, la última característica que tienen que tener los objetivos, es que los objetivos tienen que ser posibles. Esto también parece una pavada. Uno dice, bueno, siempre un objetivo es posible. A ver, es lógico que tiene que ser posible. Sin embargo, es uno de los errores más grandes que cometen las organizaciones al momento de plantear objetivos. Se plantean objetivos que no son posibles, que no son viables. Imagínense que alguno de ustedes me dice, mi objetivo es empezar en la universidad y recibirme en 3 años. Tiene un inconveniente y es que más allá de la dificultad de recibirse en 3 años, no solamente es difícil, sino que es imposible hacerlo. Porque ustedes tienen un régimen de correlatividades en la carrera que no les va a permitir recibirse en 3 años. Porque sí o sí tienen que ir encadenando materias y va a haber materias que no van a poder hacer hasta que tengan hecha una anterior. Por lo tanto, ese objetivo es imposible. ¿Y qué les pasa a ustedes cuando alguien plantea un objetivo imposible? Si alguien les plantea a ustedes un objetivo imposible en su lugar de trabajo, ¿qué le ocurre al trabajador ante ese objetivo? Se frustra. Se frustra, exactamente, se desmotiva. ¿Sí? Si yo te digo, hay que aumentar las ventas un 100%, en un momento en el que el país está en recesión, y la verdad que está bastante complicado lo que me estás planteando, entonces genera frustración en los empleados. Muchas veces se plantean en las organizaciones objetivos que son imposibles. ¿Sí?
imposibles desde la realidad. Puede ser una expresión de deseo, pero... ¿se acuerdan, por ejemplo, cuando asume el gobierno anterior, uno de los eslogans que tenía y uno de los objetivos que se planteaba era el objetivo de pobreza cero? Y más allá de que no se haya logrado ese objetivo, era un objetivo que es inviable. La pobreza cero no existe en ninguna parte del mundo. Entonces, plantear eso como objetivo no nos sirve, porque ya estamos partiendo de la base de que no vamos a llegar. Y cuando uno sabe que no va a llegar, llega un momento en el que empieza a bajar los brazos, porque igualmente no va a llegar. Entonces, si no llego al 0, que quede en 5, en 10 o en 15, es lo mismo, porque igual el objetivo no lo voy a cumplir nunca. ¿Bien? Pero este posible tiene un apartado. Este objetivo posible tiene una cuestión, sobre todo en administración, muy importante, y es que el objetivo tiene que ser posible, pero al mismo tiempo no tiene que ser de fácil resolución. No tiene que llegarse fácilmente al objetivo. Porque lo que se busca al plantear un objetivo a una organización o a un grupo de trabajo, se está buscando que se genere algo que lleve a que todos los esfuerzos vayan hacia un lugar, pero que sean esfuerzos válidos y que sean realmente esfuerzos que le sirven a la organización. Si yo le pongo a un grupo un objetivo muy fácil, por ejemplo, les digo a ustedes que el segundo parcial va a tener también 20 múltiple choice, pero se aprueba contestando bien 2. 2 de 20. ¿Voy a lograr que ustedes se pongan a estudiar? Nadie se anima a decir que no, pero no. Es muy sencillo, ¿sí? Entonces, lo que se busca justamente es un objetivo que logre que el grupo o la organización se tenga que esforzar para llegar al mismo, ¿sí? Si es algo muy sencillo, no genera esfuerzo y lo que termina generando es ineficiencia en la organización. ¿Por qué? Porque no van a poner todos de sí. Si a un vendedor le digo, mira, tenés que lograr, no sé, vende lapiceras, y le digo, tenés que lograr 10 ventas en el mes de lapiceras, digamos que no va a estar tan complicado. Si sale un día a la calle, toca 10 timbres, no digo 10, pero toca 20 timbres y ya está, ya las vendió. En cambio, si yo planteo un objetivo un poco más difícil y un poco que lleve a un esfuerzo de la otra parte, lo que logra el objetivo también no es solamente que los esfuerzos vayan hacia un lugar, sino que además se intente poner un plus para lograr ese objetivo. Bien, entonces, teniendo en cuenta todas estas características que yo acabo de mencionar, es que Peter Drucker plantea la administración por objetivos. Esta administración por objetivos ustedes van a ver que tiene 2 etapas diferentes. En una primera etapa, lo que se planteó es, lisa y llanamente, administremos a la organización a partir de impartir objetivos a los distintos sectores. Entonces, va a haber objetivos, acuérdense que hablamos de neoclásicos, va a haber objetivos estratégicos, va a haber objetivos tácticos y objetivos operativos. Esos objetivos van a estar ligados unos con otros, es decir, tienen que tener una coherencia, una correlación. Si mi objetivo es aumentar las ventas un 10%, difícilmente mi objetivo de producción sea subir la producción un 500%. ¿Sí? Porque no habría correlación entre una cosa y la otra. Entonces, se arma una escala de objetivos que tienen que ir relacionados unos con otros, y a cada sector se le plantea un objetivo, y cada sector tiene que definir cómo es que va a lograr ese objetivo. ¿Sí? El administrador no se mete en el cómo se hacen las cosas, sino que se plantea una descentralización de la toma de decisiones para que cada sector pueda determinar cuál es la mejor manera que tienen ellos para lograr el objetivo que le está planteando la organización. Esta primera etapa de la administración por objetivos, lo que termina generando en las organizaciones es que se empiezan a plantear objetivos difíciles de lograr, con la idea de presionar hacia abajo.
Es decir, presionar desde la cumbre hacia el resto de la organización. Entonces, en la cumbre establecen que, le dicen al resto de la organización, miren, el objetivo de este año es subir las ventas un 20%. ¿Sí? El objetivo de esta empresa este año es subir las ventas un 20%. Cada uno de los sectores empieza a trabajar para tratar de llegar a ese 20%, que ya de movida lo ven como bastante difícil, y termina el año y llegan a un 15% de aumento en las ventas. Cuando se llega a ese 15% de aumento de las ventas, el objetivo no se logró. Sin embargo, la organización, desde arriba hacia abajo, lo que vuelve a hacer es plantear un nuevo objetivo también difícil, logrando de que esta vez sí se llegue a lograr. Entonces plantea, bueno, ahora tenemos que subir las ventas un 22%. Y otra vez toda la organización se pone a trabajar para tratar de llegar a ese 22%. Esta forma de trabajo lo que generó inicialmente fueron buenos resultados por la presión que se ejercía desde la organización, pero con el tiempo, después de que sucede varias veces, lo que va generando es una cadena de frustraciones, ¿sí? Porque nunca llegamos al objetivo. ¿Por qué sucedía esto? Porque se planteaban dos tipos de objetivos. Había un objetivo real y había un objetivo que era el que se planteaba a toda la organización. El objetivo real del año era tratar de llegar al 10%. El objetivo que se le planteaba a toda la organización era tratar de llegar al 20%. ¿Por qué? Y porque sabemos que generalmente no van a llegar, pero por lo menos que se esfuercen para llegar lo más cerca posible. Y de esa manera lograr lo que sí necesitamos, que es el 10%. ¿Me siguen hasta ahí? ¿O los mareé? Bien. Entonces, esta forma de presión se trasladaba desde la cumbre hacia los sectores, hacia los distintos sectores de la organización. Y cada sector que iba poniendo objetivos tenía la misma idea. Entonces yo a un empleado no le decía que necesitaba que fabrique 15 unidades por día. Le decía que necesitaba que fabrique 20. Para que más o menos llegue a 17, 18, y de esa manera cubre lo que yo quería cubrir. Y me aseguro de cumplir con lo que yo quería para después trasladarlo hacia arriba. ¿Se entiende? Es una cadena de presión. Esta cadena de presión, con el tiempo, lleva a la frustración de la organización, y cuando uno se da cuenta de que nunca logra el objetivo, le termina pasando lo que les decía antes. Bueno, me canso y dejo de esforzarme. Entonces, como ya sé que no voy a llegar, no insisto en tratar de llegar. Y ahí es cuando la organización empieza a perder productividad. Visto que pasaba esto, Peter Drucker analiza nuevamente toda la administración por objetivos y la modifica en una segunda etapa, en la cual la lleva a lo que conocemos hoy en día como administración por objetivos, que es en sí el mismo sistema, pero le hace algunas modificaciones. Esas modificaciones lo que buscan es no lograr el cansancio o la frustración de los distintos sectores de la organización. ¿Bien? ¿Qué es lo que modifica Peter Drucker? Básicamente lo que empieza a hacer es a comunicar los distintos sectores. Lo primero que él dice es que los objetivos no tienen que plantearse de arriba hacia abajo, sino que los objetivos se tienen que poner de acuerdo entre los distintos sectores. El primer punto que plantea entonces Drucker es que la cumbre de la organización se tendrá que juntar con la línea media, con los gerentes, y entre todos establecer los objetivos. ¿Qué genera eso? Genera compromiso de las partes. ¿Sí? No es lo mismo que a mí me digan, tenés que llegar a tal objetivo, a que me digan, mirá, yo necesito que lleguemos a tanto, vos cuánto podés hacer, y que empecemos a negociar. Cuando empezamos a negociar y llegamos a un número que a mí me cierra y a vos también, estoy ganando el compromiso tuyo, porque vos pudiste tener voz y voto en ese objetivo. Por lo tanto, el objetivo ya no es mío, sino que es de los dos. Y al ser de los dos, te comprometo a que vos lo trates de lograr. ¿Bien? Lo mismo tienen que hacer los mandos medios con la línea operativa. Plantear objetivos tácticos, pero tratando de llegar a un acuerdo, tratando de explicar el motivo por el cual se quiere llegar a los objetivos. No imponerlos, sino acordarlos.
Entonces, el primer punto que establece Drucker en esta segunda etapa es, ok, los objetivos se van a plantear, pero tienen que ser a partir de un acuerdo. En segundo lugar, lo que dice Drucker también es muy interesante, es cuando uno le plantea a otra persona un objetivo, tienen que asegurarle que le va a dar todos los recursos necesarios para poder llevarlo a cabo. ¿Sí? No alcanza con decirle, a esto vamos a llegar, ahora arreglate vos como quieras. Es, a esto vamos a llegar y te voy a dar los recursos que vos necesites para llegar a esto. ¿Sí? Y ahí entra en juego una segunda negociación que es, bueno, a ver, ¿qué es lo que necesitas para llegar a estos valores que estamos requiriendo como organización? Y en tercer lugar, y acá sí es un cambio muy importante, tiene que ver con el control. En la primera administración por objetivos, en la primera etapa, el control se hacía al final. ¿Sí? Yo te planteo el objetivo, me voy, vuelvo dentro de 6 meses y vemos si lo lograste o no. Si lo lograste es un éxito, si no lo lograste es un fracaso. En esta segunda etapa lo que plantea Drucker es ir haciendo controles paulatinos, e ir controlando todo el tiempo, pero no controlando desde arriba hacia abajo, sino también controlando desde una charla entre los distintos sectores. ¿Para qué? Para ver si no hay que ajustar los objetivos a una situación más real. Imagínense ustedes que yo les digo, vamos a ver, empezamos el cuatrimestre y le digo, bueno, en este cuatrimestre vamos a ver 15 unidades de la materia. Y cuando vamos por la clase 6, vimos 2 unidades nada más. ¿Sí? Vamos por la clase 6 de 20 y vimos solo 2 unidades. Ahí tenemos que replantear, ¿mantenemos el objetivo o no? Si lo mantenemos, hay que replantear la forma en la que estamos tratando de lograrlo. No alcanza con lo que estamos haciendo, ¿sí? Porque si solamente vimos 2 de 15 unidades, estamos bastante lejos. Puedo replantear entonces lo que estoy haciendo o puedo replantear el objetivo que se planificó. Y decir, bueno, ok, no vamos a ver 15, vamos a ver 12. Porque a 15 ya sé que no llegamos. De la misma manera ocurre al revés. Si vamos en la sexta semana y nos fijamos y ya vimos la mitad de las unidades, bueno, podemos aumentar el objetivo. Podemos decir, quizás hay que agregar mayor cantidad de unidades porque realmente vamos bien. O quizás hay que replantear el método. Estamos yendo muy rápido, tenemos que bajar un poco la velocidad. ¿Por qué? Tampoco es bueno sobrepasarnos, ¿sí? Ustedes saben que la sobreproducción en una organización, por ejemplo, es algo negativo, no es algo positivo, producir de más. Si yo produzco de más, después lo tengo que tener guardado en algún lugar. Y el tenerlo guardado implica dinero, implica recursos. ¿Está bien? ¿Se entiende hasta acá más o menos? ¿Sí? ¿No? Bueno. Porque eso es todo lo que vamos a ver del capítulo 10. Por eso pregunto si se entiende. El resto va a ser lectura de ustedes. Ahí está. Nacho, último minuto, Nacho. Sí. Ahora igualmente vamos a entrar nuevamente porque no es que terminó el tema, no es que terminó la clase. Ahora vamos a seguir con otro tema. ¿Está bien? Bueno, si se entendió hasta acá, entonces cortamos ahora y entramos nuevamente y seguimos con otro tema. Están por cortar la clase. Anto se escucha. Se escucha tu risa traviesa, hija.